¿Por qué deberías preocuparte por tus finanzas? Porque el dinero está en el centro de casi todo lo importante en tu vida. Cada decisión grande que tomas, tu carrera, tu hogar, tu familia, tu futuro, depende en parte de cómo manejas tu dinero. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros nunca aprendimos realmente a hacerlo. Nadie nos enseñó en la escuela. Nadie nos mostró en casa. Crecimos pensando que hablar de dinero era incómodo o innecesario. Pero ignorarlo tiene un precio. Quizás esta historia te suene familiar. Tal vez trabajas duro, pero no logras ahorrar. Quizás tienes deudas que parecen no terminar nunca. O simplemente no sabes por dónde empezar a construir un futuro financiero sólido. Déjame decirte algo importante, no es tu culpa. No te enseñaron. Pero ahora es tu responsabilidad aprender. Y aquí, ahora, tienes la oportunidad de hacerlo. Déjame contarte brevemente mi historia. Durante años, cometí todos los errores financieros posibles. Gastaba sin pensar, vivía endeudado y creía que el dinero aparecería cuando lo necesitara. Hasta que un día me di cuenta de que mi presente era frágil y mi futuro, incierto. No podía seguir así. Me comprometí a cambiar. Me eduqué, aprendí, apliqué lo que descubrí, y poco a poco empecé a ver resultados. Salí de las deudas, construí estabilidad, empecé a invertir y a planificar de verdad. Hoy quiero compartir contigo lo que a mí me costó años aprender, para que tú puedas lograrlo mucho más rápido. ¿Qué puedes esperar de este audiolibro? Una guía práctica, sencilla y directa para tomar el control de tus finanzas personales. Vamos a cubrir todo lo que necesitas saber, paso a paso. Cómo entender tu situación financiera actual, y descubrir por dónde empezar. Cómo crear un presupuesto realista que se adapte a tu vida. Cómo ahorrar, incluso si hoy sientes que no puedes. Cómo liberarte de las deudas que te están frenando. Cómo empezar a invertir de forma inteligente y segura. Cómo planificar a largo plazo y construir la vida que quieres. No vamos a complicarlo con tecnicismos ni teorías difíciles. Vamos a ir directo a lo que funciona, a lo que puedes aplicar de inmediato, a lo que cambiará tu vida si tomas acción. ¿Cómo aprovechar mejor este audiolibro? Escucha cada capítulo con atención. Haz pausas si es necesario. Toma notas de los conceptos que más te resuenen. Y, sobre todo, aplica. No importa si son pequeños pasos. Cada decisión financiera inteligente que tomes hoy construirá tu seguridad y libertad mañana. Antes de empezar, quiero que recuerdes algo esencial. No importa en qué punto estés ahora. No importa cuánto debas, cuánto ganes o cuán desordenadas estén tus finanzas. Siempre puedes cambiar. Todo comienza con la decisión de hacerlo. Este audiolibro es una herramienta. Pero el verdadero poder está en ti. Así que prepárate. Este no es solo un audiolibro de finanzas. Es el primer paso hacia una vida más libre, más segura y más próspera. Vamos a empezar. Capítulo 1. ¿Por qué las finanzas personales son importantes? El dinero no lo es todo en la vida, pero es una herramienta que nos permite alcanzar nuestras metas, vivir con tranquilidad y disfrutar de la libertad que todos deseamos. Sin embargo, para lograrlo, necesitamos entender cómo funciona y cómo manejarlo de manera inteligente. ¿Qué son las finanzas personales? Las finanzas personales son simplemente la forma en que gestionas tu dinero. Esto incluye todo, desde cómo gastas lo que ganas hasta cómo ahorras, inviertes y planificas para el futuro. Piensa en tus finanzas como si fueran un negocio. En un negocio, hay ingresos, lo que ganas, gastos, lo que gastas, y ganancias, lo que te sobra. Si los gastos son mayores que los ingresos, el negocio quiebra. Lo mismo ocurre con tus finanzas personales. El impacto de las finanzas en tu vida diaria. Las finanzas personales no son solo números en una hoja de cálculo, tienen un impacto real y tangible en tu vida. Aquí hay algunos ejemplos. Tranquilidad mental. ¿Alguna vez has perdido el sueño preocupándote por cómo pagarás las cuentas? Tener control sobre tus finanzas reduce el estrés y te permite dormir mejor. Libertad de elección. Cuando tienes tus finanzas en orden, puedes tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres, no en lo que te obligan tus deudas o falta de ahorros. Oportunidades. Un buen manejo del dinero te permite aprovechar oportunidades, como invertir en un negocio, viajar o estudiar algo que te apasiona. Relaciones. El dinero es una de las principales causas de conflicto en las relaciones. Aprender a manejarlo puede mejorar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Los riesgos de ignorar tus finanzas. Ignorar tus finanzas puede tener consecuencias graves.
Aquí hay algunos escenarios comunes. Deudas acumuladas. Sin un plan, es fácil caer en deudas de tarjetas de crédito, préstamos o incluso préstamos informales. Falta de ahorros. Muchas personas viven al día, sin un fondo de emergencia para imprevistos como una enfermedad o la pérdida de empleo. Jubilación insegura. Si no ahorras e inviertes para el futuro, podrías enfrentarte a una vejez llena de preocupaciones económicas. Oportunidades perdidas. Sin recursos, es difícil aprovechar oportunidades como comprar una casa, invertir en educación o emprender un negocio. Los beneficios de tomar el control. Ahora, hablemos de lo positivo. Tomar el control de tus finanzas tiene beneficios increíbles. Paz mental. Saber que tienes un plan y que estás preparado para imprevistos te da una sensación de seguridad. Independencia financiera. Imagina poder tomar decisiones sin depender de un salario mensual. Eso es libertad financiera. Cumplir tus sueños, ya sea viajar, comprar una casa o dejar un legado, las finanzas bien manejadas te acercan a tus metas. Mejor calidad de vida, con menos estrés y más recursos, puedes disfrutar más de la vida y de las personas que te importan. Un caso real, la historia de María. Te quiero contar una historia breve para ilustrar la importancia de las finanzas personales. María era una joven profesional que ganaba un buen salario, pero gastaba más de lo que ganaba. No tenía un presupuesto, acumuló deudas y vivía con el constante estrés de no llegar a fin de mes. Un día, decidió que ya no podía seguir así. Empezó a educarse sobre finanzas, creó un presupuesto, pagó sus deudas y comenzó a ahorrar. Hoy, María no solo está libre de deudas, sino que también ha logrado ahorrar para un viaje que siempre soñó y está invirtiendo para su jubilación. La historia de María es un recordatorio de que, sin importar tu situación actual, siempre puedes dar un giro y mejorar tu vida financiera. ¿Qué sigue? Ahora que entendemos por qué las finanzas personales son tan importantes, es hora de pasar a la acción. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo conocer tu situación financiera actual. Aprenderás a hacer un balance personal, identificar tus ingresos y gastos, y entender dónde estás parado. Recuerda, el primer paso para mejorar es saber dónde estás. Así que prepárate para sumergirte en tu realidad financiera y descubrir cómo puedes empezar a construir un futuro más sólido. Capítulo 2. Conoce tu situación financiera actual. ¿Por qué es importante esto? Porque no puedes mejorar lo que no mides. Conocer tu situación financiera es como mirar un mapa antes de empezar un viaje, te muestra dónde estás y te ayuda a planificar cómo llegar a donde quieres ir. ¿Qué es un balance personal? Un balance personal es una herramienta que te permite ver claramente cuál es tu situación financiera en un momento dado. Básicamente, es una fotografía de tus finanzas que incluye dos elementos clave. Activos, todo lo que tienes y que tiene valor, dinero en efectivo, cuentas de ahorro, inversiones, propiedades, etc. Pasivos, todo lo que debes, deudas de tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, etc. La diferencia entre tus activos y tus pasivos es lo que se conoce como patrimonio neto. Este número te da una idea de tu salud financiera. ¿Cómo hacer un balance personal? Vamos a crear tu balance personal paso a paso. No te preocupes, no necesitas ser un experto en contabilidad. Solo necesitas papel, lápiz y un poco de tiempo. Paso 1. Lista tus activos. Haz una lista de todo lo que posees y su valor aproximado. Aquí hay algunos ejemplos. Dinero en efectivo. Saldo de cuentas de ahorro y cheques. Inversiones, acciones, fondos, criptomonedas, etc. Valor de tu casa o coche, si los tienes. Otros bienes de valor, joyas, arte, etc. Paso 2. Lista tus pasivos. Ahora, haz una lista de todo lo que debes. Algunos ejemplos incluyen deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o estudiantiles, hipoteca o alquiler pendiente, cualquier otra deuda que tengas. Paso 3. Cálcula tu patrimonio neto. Una vez que tengas ambas listas, resta el total de tus pasivos al total de tus activos. La fórmula es simple. Patrimonio neto igual activos menos pasivos. Este número puede ser positivo, negativo o cero. No importa cuál sea tu resultado, lo importante es que ahora tienes una imagen clara de tu situación financiera. Identifica tus ingresos y gastos. Ahora que sabes cuál es tu patrimonio neto, es hora de entender cómo fluye tu dinero. Para ello, necesitas identificar tus ingresos y gastos. Ingresos. Salario o sueldo. Ingresos adicionales, freelance, alquileres, inversiones, etc.
Gastos. Gastos fijos, alquiler, servicios públicos, transporte, etc. Gastos variables, comida, entretenimiento, compras, etc. Deudas, pagos de tarjetas, préstamos, etc. Herramientas útiles. Usa una hoja de cálculo o una app de finanzas para registrar tus ingresos y gastos. Revisa tus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito para tener una idea precisa. Analiza tus números. Una vez que tengas toda la información, es hora de analizarla. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte. ¿Mis gastos son mayores que mis ingresos? ¿Cuánto de mis ingresos se va en deudas? ¿Tengo un fondo de emergencia? ¿Estoy ahorrando o invirtiendo para el futuro? Este análisis te ayudará a identificar áreas de mejora. Por ejemplo, si descubres que gastas demasiado en entretenimiento, podrías reducir ese gasto y destinar más dinero al ahorro. Un caso real, la historia de Carlos. Carlos era un joven profesional que ganaba un buen salario, pero siempre sentía que no le alcanzaba el dinero. Decidió hacer un balance personal y descubrió que tenía varias deudas de tarjetas de crédito y que gastaba mucho en salidas y compras innecesarias. Al ver los números claramente, Carlos se dio cuenta de que necesitaba hacer cambios. Creó un presupuesto, redujo sus gastos innecesarios y empezó a pagar sus deudas. Hoy, Carlos no solo está libre de deudas, sino que también ha empezado a ahorrar para su futuro. ¿Qué sigue? Ahora que conoces tu situación financiera actual, es hora de empezar a tomar el control. En el próximo capítulo, hablaremos sobre el poder del presupuesto. Aprenderás a crear un presupuesto que funcione para ti y te ayude a alcanzar tus metas financieras. Capítulo 3. El poder del presupuesto. El presupuesto es una de las herramientas más poderosas que tienes para tomar el control de tu dinero. No es solo una lista de números, es un plan que te ayuda a vivir dentro de tus posibilidades, ahorrar para tus metas y evitar deudas innecesarias. ¿Qué es un presupuesto y por qué es importante? Un presupuesto es simplemente un plan que te ayuda a asignar tu dinero de manera consciente. En lugar de gastar sin pensar, un presupuesto te permite decidir exactamente cómo quieres usar tus ingresos. ¿Por qué es importante? Te ayuda a vivir dentro de tus posibilidades. Te permite ahorrar para metas específicas. Reduce el estrés financiero al darte control sobre tu dinero. Te ayuda a evitar deudas y a pagar las que ya tienes. ¿Cómo crear un presupuesto paso a paso? Vamos a crear tu presupuesto juntos. Sigue estos pasos. Paso 1. Identifica tus ingresos. Anota todos tus ingresos mensuales, salario, ingresos adicionales, etc. Si tus ingresos varían, usa un promedio de los últimos meses. Paso 2. Lista tus gastos. Divide tus gastos en dos categorías, fijos y variables. Gastos fijos, alquiler, servicios públicos, transporte, seguros, etc. Gastos variables, comida, entretenimiento, compras, etc. Incluye también los pagos de deudas y el ahorro. Paso 3. Asigna un porcentaje a cada categoría. Una de las formas más populares de hacer un presupuesto es usando la regla 50-30-20. 50% para necesidades, gastos fijos y esenciales. 30% para deseos, gastos variables y no esenciales. 20% para ahorro y deudas, ahorro, inversiones y pagos de deudas. Paso 4. Ajusta según tus metas. Si tus gastos superan tus ingresos, es hora de hacer ajustes. Pregúntate. ¿Puedo reducir algunos gastos variables? ¿Hay gastos fijos que puedo eliminar o reducir? ¿Puedo aumentar mis ingresos? Herramientas para mantener tu presupuesto. Crear un presupuesto es solo el primer paso. Para que funcione, necesitas seguirlo y ajustarlo según sea necesario. Aquí hay algunas herramientas que pueden ayudarte. Aplicaciones de presupuesto, apps como Mint y Nabo Pocketware te ayudan a llevar un registro de tus gastos y a mantenerte en el camino. Hojas de cálculo, si prefieres algo más manual, puedes usar Excel o Google Sheets para crear tu propio presupuesto. Revisión semanal o mensual, dedica un tiempo cada semana o mes para revisar tu presupuesto y hacer ajustes si es necesario. Consejos para mantener tu presupuesto. Mantener un presupuesto puede ser un desafío, pero estos consejos te ayudarán a mantener el rumbo. Sé realista, no intentes reducir todos tus gastos de golpe. Empieza con pequeños cambios y ve avanzando poco a poco. Prioriza el ahorro, trata el ahorro como un gasto fijo. Así te aseguras de que siempre estás ahorrando algo. Usa la regla de los 30 días, si quieres comprar algo que no es esencial, espera 30 días.
Si después de ese tiempo todavía lo quieres, considéralo. Celebra tus logros, cada vez que alcances una meta financiera, celébralo. Esto te mantendrá motivado. Un caso real, la historia de Ana. Ana era una joven que siempre gastaba más de lo que ganaba. Decidió crear un presupuesto usando la regla 50-30-20. Al principio, le costó ajustarse, pero poco a poco empezó a ver resultados. Redujo sus gastos en entretenimiento y comidas fuera, y empezó a ahorrar el 20% de sus ingresos. Después de un año, Ana no solo había pagado sus deudas, sino que también había ahorrado suficiente para un viaje que siempre había soñado. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo crear y mantener un presupuesto, es hora de hablar sobre el ahorro inteligente. En el próximo capítulo, te enseñaré estrategias para ahorrar dinero de manera efectiva, incluso si crees que no tienes suficiente para ahorrar. Capítulo 4. Ahorro inteligente, cómo empezar y mantener el hábito. El ahorro es la base de la seguridad financiera. Te permite enfrentar imprevistos, alcanzar tus metas y construir un futuro más estable. Sin embargo, para muchas personas, ahorrar puede parecer un desafío, especialmente si sienten que no tienen suficiente dinero. Pero no te preocupes, en este capítulo te mostraré que todos pueden ahorrar, sin importar cuánto ganen. ¿Por qué es importante ahorrar? El ahorro no es solo guardar dinero, es una forma de protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Aquí hay algunas razones por las que el ahorro es crucial. Fondo de emergencia, te ayuda a enfrentar imprevistos como una enfermedad, la pérdida de empleo o reparaciones en el hogar. Metas a corto y largo plazo, ya sea un viaje, la compra de un coche o la jubilación, el ahorro te acerca a tus sueños. Paz mental, saber que tienes un colchón financiero te da tranquilidad y reduce el estrés. Oportunidades, el ahorro te permite aprovechar oportunidades, como invertir en un negocio o comprar algo que siempre has querido. Estrategias para empezar a ahorrar. Si nunca has ahorrado antes o sientes que no tienes suficiente dinero, estas estrategias te ayudarán a empezar. 1. Empieza pequeño. No necesitas ahorrar grandes cantidades de golpe. Empieza con algo pequeño, como el 5% o el 10% de tus ingresos. Lo importante es crear el hábito. 2. Automatiza tus ahorros. Configura una transferencia automática a una cuenta de ahorros cada vez que recibes tu salario. Así, ahorrarás sin siquiera pensarlo. 3. Usa la regla de págate primero. Antes de pagar tus gastos, aparta una parte de tu ingreso para ahorrar. Esto te asegura que siempre estás ahorrando algo. 4. Reduce gastos innecesarios. Revisa tu presupuesto y busca áreas donde puedas reducir gastos. Por ejemplo, comer fuera menos veces o cancelar suscripciones que no usas. 5. Establece metas claras. Define para qué estás ahorrando. ¿Es para un fondo de emergencia? ¿Para un viaje? Tener una meta clara te mantendrá motivado. ¿Cómo crear un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es uno de los primeros pasos en cualquier plan de ahorro. Este fondo te protege en caso de imprevistos y evita que tengas que recurrir a deudas. ¿Cuánto deberías ahorrar? Meta inicial, ahorra al menos $1,000 como punto de partida. Meta ideal, ahorra de 3 a 6 meses de gastos básicos. ¿Dónde guardar tu fondo de emergencia? Usa una cuenta de ahorro separada y de fácil acceso. Evita invertir este dinero en algo que no puedas retirar rápidamente. Consejos para mantener el hábito de ahorrar. Ahorrar no es algo que haces una vez, es un hábito que debes mantener. Aquí hay algunos consejos para lograrlo. Hazlo divertido, usa aplicaciones que te den recompensas por ahorrar o establece desafíos mensuales. Revisa tu progreso, cada mes, revisa cuánto has ahorrado y celebra tus logros. Ajusta según sea necesario, si tus ingresos o gastos cambian, ajusta tu plan de ahorro. No te rindas, si tienes un mes difícil, no te desanimes. Retoma el hábito lo antes posible. Un caso real, la historia de Luis. Luis era un joven que nunca había ahorrado. Decidió empezar con algo pequeño, $50 al mes. Al principio, le costó acostumbrarse, pero poco a poco fue aumentando la cantidad. Usó la regla de págate primero y automatizó sus ahorros. Después de un año, Luis no solo había creado un fondo de emergencia, sino que también había ahorrado suficiente para un curso que siempre quiso tomar. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo empezar a ahorrar, es hora de hablar sobre un tema que muchas personas enfrentan, las deudas. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo salir de deudas y evitar caer en nuevas.
Capítulo 5. Deudas, cómo salir de ellas y evitar nuevas. Las deudas pueden sentirse como una carga pesada, pero la buena noticia es que siempre hay una salida. En este capítulo, te guiaré paso a paso para que puedas salir de deudas y evitar caer en nuevas. Tipos de deudas, buenas versus malas. No todas las deudas son iguales. Es importante entender la diferencia entre deudas buenas y deudas malas. Deudas buenas son aquellas que te ayudan a generar valor a largo plazo. Por ejemplo, una hipoteca para comprar una casa. Un préstamo para estudiar y mejorar tu educación. Un préstamo para invertir en un negocio. Deudas malas son aquellas que no generan valor y suelen tener altas tasas de interés. Por ejemplo, deudas de tarjetas de crédito. Préstamos para comprar cosas que pierden valor, como un coche de lujo o electrodomésticos innecesarios. Estrategias para salir de deudas. Salir de deudas requiere un plan claro y disciplina. Aquí hay dos métodos populares que puedes usar. Método 1. Bola de nieve. Haz una lista de todas tus deudas, ordenadas de la más pequeña a la más grande. Paga el mínimo en todas las deudas, excepto en la más pequeña. Destina todo el dinero extra que puedas a pagar la deuda más pequeña. Una vez que hayas pagado la deuda más pequeña, repite el proceso con la siguiente. Método 2. Avalancha. Haz una lista de todas tus deudas, ordenadas por la tasa de interés, de mayor a menor. Paga el mínimo en todas las deudas, excepto en la que tiene la tasa de interés más alta. Destina todo el dinero extra que puedas a pagar la deuda con la tasa de interés más alta. Una vez que hayas pagado esa deuda, repite el proceso con la siguiente. ¿Cuál método elegir? Bola de nieve, es ideal si necesitas motivación rápida, ya que verás resultados concretos al pagar deudas pequeñas. Avalancha, es ideal si quieres ahorrar en intereses a largo plazo. 4. Consejos para pagar deudas más rápido. Aquí hay algunos consejos adicionales para acelerar el proceso de salir de deudas. Negocia tasas de interés, llama a tus acreedores y pregunta si pueden reducir la tasa de interés de tus deudas. Consolida tus deudas, si tienes varias deudas con altas tasas de interés, considera consolidarlas en un préstamo con una tasa más baja. Evita nuevas deudas, mientras estás pagando tus deudas, evita usar tarjetas de crédito o tomar nuevos préstamos. Aumenta tus ingresos, busca formas de ganar dinero extra, como un trabajo freelance o vender cosas que no necesitas. 5. ¿Cómo evitar caer en nuevas deudas? Una vez que hayas salido de deudas, es importante evitar caer en nuevas. Aquí hay algunas estrategias. Usa tarjetas de crédito con responsabilidad, paga el saldo completo cada mes para evitar intereses. Crea un fondo de emergencia, esto te ayudará a enfrentar imprevistos sin tener que recurrir a deudas. Vive dentro de tus posibilidades, evita gastar más de lo que ganas y prioriza tus necesidades sobre tus deseos. Aprende a decir no, no te sientas obligado a gastar en cosas que no necesitas o no puedes pagar. 6. Un caso real, la historia de Sofía. Sofía tenía varias deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Decidió usar el método de la bola de nieve para salir de deudas. Empezó pagando la deuda más pequeña y, al ver que podía eliminarla, se sintió motivada para seguir. Después de un año, Sofía no solo había pagado todas sus deudas, sino que también había aprendido a manejar su dinero de manera más responsable. Hoy, usa sus tarjetas de crédito con cuidado y tiene un fondo de emergencia para evitar futuras deudas. 7. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo salir de deudas y evitar nuevas, es hora de hablar sobre algo emocionante, las inversiones. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo empezar a invertir, incluso si no tienes mucho dinero. Capítulo 6. Inversiones básicas para principiantes. Invertir es una de las formas más efectivas de hacer crecer tu dinero a largo plazo. Sin embargo, para muchas personas, el mundo de las inversiones puede parecer complicado o intimidante. Pero no te preocupes, en este capítulo te guiaré paso a paso para que puedas empezar a invertir con confianza, incluso si no tienes mucha experiencia. ¿Qué es invertir y por qué es importante? Invertir es simplemente poner tu dinero a trabajar para que genere más dinero. En lugar de dejar tus ahorros en una cuenta que apenas gana intereses, las inversiones te permiten obtener rendimientos más altos a largo plazo. ¿Por qué es importante invertir? Haz que tu dinero crezca. Las inversiones pueden generar rendimientos superiores a la inflación, lo que significa que tu dinero no pierde valor con el tiempo. Alcanza metas grandes. Invertir te ayuda a acumular riqueza para metas como la jubilación, la compra de una casa o la educación de tus hijos.
Genera ingresos pasivos. Algunas inversiones, como los dividendos de acciones o los alquileres de propiedades, pueden generarte ingresos adicionales. Conceptos básicos de las inversiones. Antes de empezar a invertir, es importante entender algunos conceptos clave. Riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor potencial de rendimiento y pérdidas. Es importante encontrar un equilibrio que te haga sentir cómodo. Diversificación. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones reduce el riesgo. Horizonte temporal. Define cuánto tiempo puedes dejar tu dinero invertido. A largo plazo, las inversiones tienden a ser menos volátiles. Costos y comisiones. Presta atención a las comisiones asociadas a las inversiones, ya que pueden afectar tus rendimientos. Tipos de inversiones para principiantes. Aquí hay algunas opciones de inversión ideales para quienes están empezando. 1. Fondos indexados. Son fondos que replican el rendimiento de un índice, como el S&P 500. Son una excelente opción para principiantes porque son diversificados y tienen bajas comisiones. 2. Acciones. Representan una parte de la propiedad de una empresa. Pueden generar rendimientos altos, pero también son más volátiles. 3. Bonos. Son préstamos que le das a un gobierno o empresa a cambio de intereses. Son menos riesgosos que las acciones, pero también ofrecen rendimientos más bajos. 4. Bienes raíces. Invertir en propiedades puede generar ingresos por alquiler y apreciación del valor. Requiere más capital inicial y conocimiento, pero puede ser muy rentable. 5. Criptomonedas. Son activos digitales como Bitcoin o Ethereum. Son muy volátiles y riesgosos, pero pueden ofrecer altos rendimientos. ¿Cómo empezar a invertir con poco dinero? No necesitas ser millonario para empezar a invertir. Aquí hay algunas formas de empezar con poco dinero. Plataformas de inversión, apps como Robinhood, eToro o Ackers te permiten empezar con pequeñas cantidades. Fondos indexados. Muchos fondos indexados tienen mínimos de inversión bajos. Planes de ahorro automatizados. Algunas plataformas te permiten invertir automáticamente una pequeña cantidad cada mes. Consejos para invertir de manera inteligente. Aquí hay algunos consejos para tomar decisiones informadas. Ejeket, lee libros, sigue blogs y toma cursos sobre inversiones. Empieza pequeño, no inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Mantén la calma, no te dejes llevar por las fluctuaciones del mercado. Invertir es un juego a largo plazo. Revisa tu cartera, ajusta tus inversiones según tus metas y tu tolerancia al riesgo. Un caso real, la historia de Javier. Javier era un joven que quería empezar a invertir, pero no sabía por dónde empezar. Decidió invertir en un fondo indexado que replicaba el S&P 500. Empezó con $100 al mes y, con el tiempo, fue aumentando su inversión. Después de varios años, Javier no solo había aprendido mucho sobre inversiones, sino que también había acumulado un patrimonio significativo. Hoy, sigue invirtiendo y está más cerca de alcanzar sus metas financieras. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo empezar a invertir, es hora de hablar sobre algo que afecta a todos, los impuestos. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo los impuestos impactan en tus finanzas y cómo planificar para reducir su carga. Capítulo 7. El impacto de los impuestos en tus finanzas. Los impuestos son una parte inevitable de la vida, pero eso no significa que no puedas manejarlos de manera inteligente. En este capítulo, te explicaré cómo los impuestos impactan en tus finanzas y te daré estrategias para reducir su carga, para que puedas quedarte con más de tu dinero. ¿Qué son los impuestos y por qué los pagamos? Los impuestos son contribuciones obligatorias que hacemos al gobierno para financiar servicios públicos como educación, salud, infraestructura y seguridad. Aunque a nadie le gusta pagar impuestos, son necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, es importante entender cómo funcionan y cómo afectan tus finanzas personales. Los impuestos pueden reducir significativamente tus ingresos y rendimientos de inversión, por lo que es clave planificar para minimizar su impacto. Tipos de impuestos que afectan tus finanzas. Aquí hay algunos de los impuestos más comunes que afectan tus finanzas personales. Impuesto sobre la renta, se aplica a tus ingresos, ya sea por salario, inversiones o negocios. Impuesto al valor agregado, IVA se aplica a la compra de bienes y servicios. Impuestos sobre inversiones, incluyen impuestos sobre dividendos, intereses y ganancias de capital. Impuestos sobre propiedades, se aplican a la propiedad de bienes raíces. Impuestos sobre sucesiones y donaciones, se aplican cuando heredas o recibes una donación.
¿Cómo los impuestos afectan tus ingresos e inversiones? Los impuestos pueden tener un impacto significativo en tus finanzas. Aquí hay algunos ejemplos. Reducción de ingresos netos. El impuesto sobre la renta reduce la cantidad de dinero que recibes en tu salario. Impacto en las inversiones. Las ganancias de capital y los dividendos están sujetos a impuestos, lo que reduce tus rendimientos. Costos adicionales. El IVA y otros impuestos indirectos aumentan el costo de vida. Estrategias para reducir la carga fiscal. Aunque no puedes evitar pagar impuestos, sí puedes tomar medidas para reducir su impacto. Aquí hay algunas estrategias. 1. Aprovecha las deducciones y créditos fiscales. Deducciones reducen tu ingreso gravable. Por ejemplo, contribuciones a planes de jubilación o gastos médicos. Créditos fiscales reducen directamente el monto de impuestos que debes pagar. Por ejemplo, créditos por educación o hijos. 2. Invierte en cuentas con ventajas fiscales. Planes de jubilación. Las contribuciones a planes como el 401(k) o IRA, NEU, pueden ser deducibles de impuestos. Cuentas de ahorro para la educación. Algunas cuentas, como el 529 NEU, ofrecen beneficios fiscales. 3. Planifica tus inversiones. Mantén inversiones a largo plazo. Las ganancias de capital a largo plazo suelen tener tasas impositivas más bajas que las de corto plazo. Usa pérdidas fiscales. Vender inversiones con pérdidas puede ayudarte a compensar ganancias y reducir tu carga fiscal. 4. Consulta a un profesional. Un contador o asesor fiscal puede ayudarte a identificar oportunidades para ahorrar en impuestos y cumplir con las leyes fiscales. 6. Un caso real. La historia de Laura. Laura era una joven profesional que no prestaba mucha atención a los impuestos. Un día, decidió consultar a un contador para revisar su situación fiscal. Descubrió que podía aprovechar varias deducciones y créditos fiscales que no estaba utilizando. Después de implementar algunas estrategias, Laura redujo significativamente su carga fiscal y empezó a ahorrar más para su jubilación. Hoy, se siente más segura y en control de sus finanzas. 7. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo los impuestos afectan tus finanzas y cómo reducir su impacto, es hora de hablar sobre algo igual de importante: proteger tu dinero. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo usar seguros y la planificación patrimonial para proteger tus activos y asegurar tu futuro. Capítulo 8. Cómo proteger tu dinero, seguros y planificación. La vida está llena de imprevistos, desde accidentes hasta enfermedades o desastres naturales. Sin una protección adecuada, estos eventos pueden poner en riesgo todo lo que has trabajado para construir. En este capítulo, te enseñaré cómo usar seguros y la planificación patrimonial para proteger tus activos y asegurar tu futuro. ¿Por qué es importante proteger tu dinero? Proteger tu dinero no es solo sobre acumular riqueza, es sobre asegurar que esa riqueza esté a salvo de riesgos y que puedas transmitirla a tus seres queridos. Aquí hay algunas razones por las que es crucial. Protección contra imprevistos. Los seguros te ayudan a enfrentar situaciones como accidentes, enfermedades o daños a tu propiedad. Tranquilidad mental. Saber que estás protegido te permite vivir con menos estrés y preocupación. Planificación a largo plazo. La planificación patrimonial asegura que tus bienes se distribuyan según tus deseos después de tu muerte. Tipos de seguros que necesitas conocer. Aquí hay algunos tipos de seguros esenciales que debes considerar. 1. Seguro de salud. Cubre gastos médicos en caso de enfermedad o accidente. Es fundamental para protegerte a ti y a tu familia de costos médicos elevados. 2. Seguro de vida. Proporciona un beneficio económico a tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento. Es especialmente importante si tienes dependientes que dependen de tus ingresos. 3. Seguro de propiedad. Cubre daños o pérdidas de bienes como tu casa o coche. Te protege de gastos inesperados por robos, incendios o desastres naturales. 4. Seguro de discapacidad. Proporciona ingresos si no puedes trabajar debido a una enfermedad o lesión. Es una forma de proteger tu capacidad de generar ingresos. 5. Seguro de responsabilidad civil. Te protege de reclamaciones legales por daños a terceros. Es útil si tienes propiedades o negocios. 4. ¿Cómo elegir el seguro adecuado? Elegir el seguro adecuado puede ser abrumador, pero estos consejos te ayudarán. Evalúa tus necesidades, considera tu situación personal, familiar y financiera. Compara opciones, revisa diferentes compañías y planes para encontrar el que mejor se adapte a ti. Lee las letras pequeñas, asegúrate de entender las coberturas, exclusiones y límites de cada póliza.
Consulta a un profesional. Un agente de seguros puede ayudarte a tomar decisiones informadas. 5. Planificación patrimonial. Protege tu legado. La planificación patrimonial no es solo para los ricos, es para cualquiera que quiera asegurar que sus bienes se distribuyan según sus deseos. Aquí hay algunos elementos clave. 1. Testamento. Un documento legal que especifica cómo se distribuirán tus bienes después de tu muerte. Es fundamental para evitar conflictos familiares y asegurar que tus deseos se cumplan. 2. Poder notarial. Designa a alguien para que tome decisiones financieras o médicas en tu nombre si no puedes hacerlo. Es útil en caso de incapacidad. 3. Fideicomisos. Un fideicomiso puede ayudarte a proteger tus bienes y reducir los impuestos sobre sucesiones. Es especialmente útil si tienes activos significativos o deseos específicos sobre su distribución. 4. Beneficiarios. Asegúrate de que tus cuentas bancarias, seguros y planes de jubilación tengan beneficiarios designados. Esto facilita la transferencia de activos después de tu muerte. 6. Un caso real. La historia de Roberto. Roberto era un hombre de 45 años que nunca había pensado en seguros o planificación patrimonial. Un día, sufrió un accidente que lo dejó incapacitado temporalmente. Sin un seguro de discapacidad, tuvo que usar sus ahorros para cubrir sus gastos. Después de recuperarse, Roberto decidió proteger su futuro. Contrató un seguro de discapacidad, actualizó su testamento y designó beneficiarios en sus cuentas. Hoy, se siente más seguro y preparado para cualquier imprevisto. 7. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo proteger tu dinero, es hora de hablar sobre algo que afecta a todos, tu mentalidad financiera. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo cambiar tus hábitos y creencias para alcanzar la libertad financiera. Capítulo 9. Mentalidad financiera, cómo cambiar tus hábitos. La forma en que piensas sobre el dinero tiene un impacto enorme en tus decisiones financieras. En este capítulo, te ayudaré a identificar creencias limitantes, cambiar hábitos negativos y desarrollar una mentalidad que te acerque a la libertad financiera. ¿Qué es la mentalidad financiera? La mentalidad financiera es el conjunto de creencias, actitudes y hábitos que tienes sobre el dinero. Estas creencias pueden ser positivas o negativas, y tienen un impacto directo en cómo manejas tus finanzas. Por ejemplo, si crees que el dinero es malo o que nunca tendrás suficiente, es probable que tomes decisiones que refuercen esas creencias. Por otro lado, si crees que el dinero es una herramienta para alcanzar tus metas y que puedes aprender a manejarlo bien, estarás más abierto a oportunidades y tomarás decisiones más inteligentes. Creencias limitantes comunes sobre el dinero. Aquí hay algunas creencias limitantes que pueden estar afectando tus finanzas. El dinero es la raíz de todos los males. Esta creencia puede hacerte sentir culpable por querer tener más dinero. Nunca tendré suficiente. Esta mentalidad de escasez puede llevarte a tomar decisiones impulsivas o a no ahorrar. No soy bueno con el dinero. Esta creencia puede hacerte sentir que no tienes control sobre tus finanzas. El dinero es solo para los ricos. Esta idea puede limitar tu capacidad para buscar oportunidades de crecimiento. ¿Cómo cambiar tus creencias limitantes? Cambiar tus creencias sobre el dinero no es fácil, pero es posible. Aquí hay algunos pasos para lograrlo. 1. Identifica tus creencias. Reflexiona sobre lo que piensas y sientes sobre el dinero. Pregúntate, ¿qué me enseñaron sobre el dinero cuando era niño? ¿Qué creencias tengo ahora? 2. Cuestiona tus creencias. Pregúntate, ¿esta creencia es cierta? ¿Me está ayudando o perjudicando? Busca ejemplos que contradigan tus creencias limitantes. 3. Reemplaza con creencias positivas. Crea afirmaciones positivas como, el dinero es una herramienta para alcanzar mis metas, o puedo aprender a manejar mi dinero de manera efectiva. Repite estas afirmaciones regularmente para reforzarlas. 5. Hábitos financieros saludables. Además de cambiar tus creencias, es importante desarrollar hábitos que te ayuden a manejar tu dinero de manera efectiva. Aquí hay algunos hábitos clave. 1. Establece metas claras. Define metas financieras específicas, como ahorrar para un viaje o pagar una deuda. Divide tus metas en pasos pequeños y alcanzables. 2. Crea un presupuesto y síguelo. Un presupuesto te ayuda a controlar tus gastos y a asegurarte de que estás ahorrando e invirtiendo. Revisa tu presupuesto regularmente y haz ajustes según sea necesario. 3. Ahorra e invierte regularmente. Trata el ahorro y la inversión como gastos fijos. Automatiza tus ahorros para que sea más fácil mantener el hábito. 4. Edúcate continuamente.
Lee libros, escucha podcasts y toma cursos sobre finanzas personales. Cuanto más sepas, más confianza tendrás en tus decisiones financieras. 5. Mantén la disciplina. Evita gastos impulsivos y mantén el enfoque en tus metas a largo plazo. Recuerda que la libertad financiera es un maratón, no un sprint. 6. Un caso real, la historia de Carmen. Carmen siempre había creído que el dinero es para los ricos y que ella nunca tendría suficiente. Esto la llevó a gastar sin pensar y a evitar cualquier oportunidad de invertir. Un día, decidió cambiar su mentalidad. Empezó a leer sobre finanzas personales y a cuestionar sus creencias limitantes. Aprendió a crear un presupuesto, a ahorrar y a invertir. Hoy, Carmen no solo ha pagado sus deudas, sino que también está construyendo un futuro financiero sólido. 7. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo cambiar tu mentalidad financiera, es hora de hablar sobre algo que afecta a todos, la planificación a largo plazo. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo planificar para el futuro, desde la jubilación hasta metas grandes como comprar una casa. Capítulo 10. Planificación a largo plazo, jubilación y metas grandes. Ya sea que estés soñando con una jubilación tranquila, la compra de una casa o la educación de tus hijos, la planificación a largo plazo es esencial para alcanzar esas metas. En este capítulo, te guiaré paso a paso para que puedas crear un plan sólido y alcanzar tus sueños. ¿Por qué es importante planificar a largo plazo? La vida está llena de metas grandes que requieren tiempo, esfuerzo y, sobre todo, planificación. Aquí hay algunas razones por las que es crucial planificar a largo plazo. Seguridad financiera, un plan a largo plazo te ayuda a asegurar tu futuro y el de tu familia. Tranquilidad mental, saber que estás preparado para el futuro reduce el estrés y te permite disfrutar más del presente. Oportunidades, la planificación te permite aprovechar oportunidades que requieren recursos, como invertir en un negocio o comprar una propiedad. Metas financieras a largo plazo comunes. Aquí hay algunas metas financieras a largo plazo que muchas personas tienen. Jubilación, asegurar que tendrás suficiente dinero para vivir cómodamente después de dejar de trabajar. Compra de una casa, adquirir una propiedad que puedas pagar y que se ajuste a tus necesidades. Educación de los hijos, ahorrar para la educación universitaria o técnica de tus hijos. Viajes y sueños personales, cumplir metas como viajar por el mundo o emprender un negocio. ¿Cómo planificar para la jubilación? La jubilación es una de las metas más importantes y requiere una planificación cuidadosa. Aquí hay algunos pasos para empezar. 1. Define cuánto necesitarás. Calcula cuánto dinero necesitarás mensualmente para vivir cómodamente durante la jubilación. Considera factores como la inflación y los gastos médicos. 2. Ahorra e invierte regularmente. Usa cuentas de jubilación como el 401(k) o IRA, NEU o planes similares en tu país. Aprovecha las contribuciones de tu empleador y los beneficios fiscales. 3. Revisa y ajusta tu plan. Revisa tu progreso regularmente y haz ajustes según sea necesario. Considera trabajar con un asesor financiero para optimizar tu plan. 5. Estrategias para metas grandes. Aquí hay algunas estrategias para alcanzar metas grandes como la compra de una casa o la educación de los hijos. 1. Compra de una casa. Ahorra para el enganche y los costos de cierre. Compara opciones de hipotecas y elige la que mejor se ajuste a tus necesidades. Considera el costo total de la propiedad, incluyendo impuestos y mantenimiento. 2. Educación de los hijos. Abre una cuenta de ahorro para la educación, como un 529 NEU o planes similares en tu país. Empieza a ahorrar lo antes posible para aprovechar el interés compuesto. Explora opciones como becas y préstamos estudiantiles. 3. Viajes y sueños personales. Crea un fondo específico para cada meta. Automatiza tus ahorros para asegurarte de que estás progresando constantemente. 6. Un caso real, la historia de Pablo y Laura. Pablo y Laura eran una pareja que soñaba con comprar una casa y ahorrar para la educación de sus hijos. Decidieron crear un plan a largo plazo que incluía ahorrar el 20% de sus ingresos e invertir en un fondo indexado. Después de varios años de disciplina y planificación, Pablo y Laura no solo compraron su casa soñada, sino que también tienen un fondo sólido para la educación de sus hijos. Hoy, se sienten seguros y preparados para el futuro. 7. ¿Qué sigue? Ahora que sabes cómo planificar para el futuro, es hora de poner todo en práctica. En la conclusión del audiolibro, haremos un resumen de todo lo que has aprendido y te daré algunos consejos finales para seguir avanzando. Conclusión, tu camino hacia la libertad financiera.
Antes de despedirnos, hagamos un repaso de todo lo que has aprendido y te daré algunos consejos finales para seguir avanzando. Resumen de los puntos clave. Aquí hay un resumen de los temas más importantes que hemos cubierto. La importancia de las finanzas personales, aprendiste por qué es crucial manejar tu dinero de manera inteligente y cómo esto impacta en tu vida diaria. Conocer tu situación financiera actual, aprendiste a hacer un balance personal y a identificar tus ingresos y gastos. El poder del presupuesto, descubriste cómo crear y mantener un presupuesto que funcione para ti. Ahorro inteligente, aprendiste estrategias para ahorrar dinero y crear un fondo de emergencia. Salir de deudas, te enseñé métodos efectivos para pagar deudas y evitar caer en nuevas. Inversiones básicas, aprendiste cómo empezar a invertir, incluso con poco dinero. El impacto de los impuestos, descubriste cómo los impuestos afectan tus finanzas y cómo reducir su carga. Proteger tu dinero, aprendiste sobre seguros y planificación patrimonial para proteger tus activos. Mentalidad financiera, te ayudé a identificar y cambiar creencias limitantes sobre el dinero. Planificación a largo plazo, aprendiste a planificar para metas grandes como la jubilación y la compra de una casa. Consejos finales para seguir avanzando. Aquí hay algunos consejos para que sigas avanzando en tu camino hacia la libertad financiera. Empieza pequeño, no intentes hacer todo de golpe. Empieza con pequeños cambios y ve avanzando poco a poco. Mantén la disciplina, la consistencia es clave. Ahorra, invierte y sigue tu presupuesto de manera regular. Edúcate continuamente, sigue aprendiendo sobre finanzas personales. Lee libros, escucha podcasts y toma cursos. Busca apoyo, no tengas miedo de pedir ayuda. Un asesor financiero o un grupo de apoyo puede ser invaluable. Celebra tus logros, cada vez que alcances una meta, celébralo. Esto te mantendrá motivado. Un mensaje de motivación. Quiero dejarte con un mensaje de motivación, la libertad financiera no es un destino, es un viaje. Habrá altos y bajos, pero cada paso que das te acerca a tus metas. Recuerda que no estás solo. Muchas personas, incluyéndome a mí, hemos pasado por momentos de incertidumbre financiera. Pero con un poco de conocimiento, disciplina y perseverancia, puedes tomar el control de tu dinero y, en consecuencia, de tu vida. Antes de despedirnos, quiero invitarte a tomar acción hoy mismo. Elige una cosa que hayas aprendido en este audiolibro y aplícala en tu vida. Ya sea crear un presupuesto, empezar a ahorrar o invertir, cada pequeño paso cuenta. Y si te ha gustado este audiolibro, no olvides compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de esta información. Juntos, podemos construir un futuro más sólido y próspero. Gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer guiarte a través de estos temas y espero que hayas encontrado valor en lo que has aprendido. Recuerda, tú tienes el poder de transformar tu vida financiera. Así que sigue adelante, sigue aprendiendo y sigue creciendo. El futuro que deseas está más cerca de lo que piensas. Hasta la próxima.